El diamante es el escenario de la batalla más cruenta, pero fuera de él, el hombre que nos infunde pesadillas se transforma en el caballero perfecto. El 25 de enero, hora de Japón, en la cena de premios organizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, en Nueva York, los elogios de los rivales de Shohei Ohtani se convirtieron en la comidilla de toda América. En este evento, donde se reunieron los ganadores del MVP y del Cy Young, los discursos de los galardonados dominaron la noche. La prensa local destacó la apariencia de Ohtani, vestido con un smoking negro impecable. Su semblante, reportaron, contrastaba radicalmente con la ferocidad que exhibe en el campo de juego, irradiando una calma e intelecto inusuales. Lo que verdaderamente acaparó la atención fueron las palabras de aquellos managers y jugadores que se enfrentaron a él sin cuartel durante la temporada. El hombre temido en el diamante como una pesadilla, aquel cuyo rostro se deseaba no ver, se comportaba en el salón de banquetes como el más fino de los caballeros. Este abismal contraste generó un asombro reverencial. Los rivales, que durante la temporada le temían como a un desastre natural, quedaron estupefactos ante su compostura, sugiriendo que la persona que daba el discurso parecía ser alguien completamente distinto. Su dominio del inglés también fue objeto de asombro, destacándose su pronunciación perfecta, su manejo impecable de las pausas y su evidente inteligencia. Algunos medios de comunicación hicieron hincapié en cómo el discurso de Ohtani transformó la atmósfera del lugar. La notoria prensa de Nueva York, famosa por su cinismo y dureza, detuvo al unísono su cena y se sumió en un silencio absoluto para escuchar al astro japonés. La honestidad con la que Ohtani intentó transmitir sus sentimientos, superando cualquier barrera lingüística, cautivó a la audiencia. Recibió el máximo de los elogios por su postura de dialogar con el recinto a través de su profundidad humana, más allá del simple lenguaje. El primero en expresar su asombro públicamente fue el manager de los Brewers, Pat Murphy, conocido por ser un comandante forjado en las bases. Murphy, que ha sentido en carne propia la fuerza desesperante de Ohtani, a quien calificó como un desastre para el oponente, compartió sus sentimientos de alivio y temor con una dosis de humor que solo un manager rival podía entender. En esta espectacular noche neoyorquina, sentí una especie de paz. ¿La razón? Shohei Ohtani no estaba aquí con un bate en la mano. En este salón de premios, envuelto en un smoking negro recién hecho, parecía una estrella de Hollywood, sonriendo tranquilamente, comenzó Murphy. Shedar, yo había planeado llegar a este escenario vistiendo un atuendo tan ostentoso como el rey de la película Un príncipe en Nueva York. Lamentablemente, no tuve tiempo, así que tuve que conformarme con un traje verde que hacía juego con el color de mis ojos. Pero miren a Ohtani. Él solo lleva un smoking negro, y aún así brilla como un verdadero príncipe. Si hubiera venido vestido de rey, solo habría servido para realzar su figura. Murphy se permitió un momento para compartir su pesadilla. Para ustedes, los aficionados, ver a Ohtani en acción es el mejor entretenimiento. Pero para nosotros, los managers en el campo, el tiempo que pasa Ohtani en el plato se siente como una tortura que dura una eternidad. Durante la temporada, me despertaba en mitad de la noche, sudando, por la pesadilla de ser golpeado por él. No es una exageración. Skedar. Cuando te enfrentas a una fuerza tan irracional que no puedes prevenir, te atormenta incluso en sueños. Su físico desafía la lógica de la física. El manager de los Brewers continuó. Conozco la realidad de mi equipo. Los Brewers tenemos muchos jugadores de baja estatura.
La situación es tan seria que tuvimos que hacer obras para bajar la altura de los dispensadores de jabón en el vestuario para que nuestros jugadores pudieran alcanzarlos. Y es ante mí, liderando a estos adorables muchachos bajitos, que se alza Shohei Ohtani. Esto es más que una pelea entre adultos y niños. ¿Cómo se le puede llamar a esto si no es un desastre? Es comprensible que se le considere el mejor jugador en la historia de la MLB. El sentimiento que los rivales tenemos hacia él va más allá del respeto. Se acerca al miedo, impulsado por el instinto de supervivencia. Pero el hombre fuera del diamante es diferente. El desastre del campo dejó el bate, y al pararse frente al micrófono, regresó a ser un joven asombrosamente desinteresado y sincero. Lo que más me impactó fue su carácter. Este es el hombre que acaba de firmar el contrato más grande en la historia del deporte. Nadie diría nada si estuviera adornado con joyas y condujera coches de lujo, comportándose como un rey de verdad. Ese es el sueño americano. Sin embargo, él no se jacta de su éxito en absoluto y sigue cautivando a los aficionados con esa sonrisa sin pretensiones. Murphy se sinceró sobre su capacidad con el idioma. Verlo fuera del campo me hace verlo como un santo. Es casi como si fuera una persona diferente a la que enfrentamos en el estadio, y su discurso se robó la noche. Me quedé asombrado al verlo hablar en un inglés fluido, expresando su gratitud a los involucrados. Honestamente, no pensé que dominaría el inglés de esta manera. Tenía la imagen de alguien que habla escuetamente a través de un intérprete. Creo que habla inglés mejor que mis propios jugadores. Su pronunciación es clara, pero lo que más me sorprendió fue su uso de las pausas. Parecía un comediante veterano. Leía el ambiente del lugar y soltaba las palabras en el momento justo. No es solo un hombre que juega bien al béisbol. Había intelecto y una profundidad humana palpable. Los periodistas de Nueva York son los más duros y cínicos del mundo. Normalmente, si un discurso les aburre, ni lo miran y continúan comiendo sin problemas. Pero en el instante en que Ohtani comenzó a hablar, todos dejaron sus cubiertos a la vez. Su sinceridad, ese corazón que quería transmitir con sus propias palabras, superó la barrera del idioma y dialogó con todo el recinto. Conseguir silenciar a esos periodistas neoyorquinos malhumorados puede ser incluso más difícil que pegar un jonrón. Se merece la descripción de ser un hombre que conversa con el corazón, no solo con palabras. En el campo es el enemigo más fuerte, una existencia demoníaca que nos arroja al abismo de la desesperación. Pero una vez que se quita el uniforme, es un joven santo, amado y respetado por todos. Esta dualidad podría ser el insondable encanto y el verdadero terror de Shohei Ohtani. Me siento orgulloso de poder jugar al béisbol en la misma era que él. Por supuesto, en el juego, sigue siendo una pesadilla cuyo rostro no quiero ver. Pero al verlo con smoking, me siento un poco aliviado. Al menos esta noche, no lleva un bate. Puedo disfrutar de una buena cena y una conversación con él sin la preocupación de que me batee un jonrón. Eso para mí es la mejor noche. A continuación, reaccionó el manager de los Yankees, Aaron Boone, el encargado de dirigir en la ciudad con la prensa más implacable del mundo. Boone confesó su asombro al presenciar la insólita escena de los cínicos periodistas neoyorquinos, escuchando en silencio el discurso de Ohtani. Habló sobre el poder humano de Ohtani que logró dominar el recinto más allá de la barrera del idioma y la inmensa rivalidad que esto generaba en él como manager oponente. Como manager de los New York Yankees, he estado inmerso en incontables pasiones y presiones. La vista desde el dugout del Yankee Stadium, la tensa atmósfera de las conferencias de prensa después del juego, son el crisol más duro
y al mismo tiempo el santuario más hermoso del béisbol. Pero el espectáculo que presencié en la cena de la BBWAA fue algo diferente, algo inusual y sagrado. Yo estaba en la mesa con nuestro capitán, Aaron Judge, un hombre que, a pesar de su físico gigante, da discursos humildes e inteligentes. Cuando él se paró frente al micrófono, el salón se animó y recibió un respetuoso aplauso. Pero, para ser honesto, en el instante en que Shohei Ohtani subió al estrado, la calidad del aire en el salón cambió por completo. Como ya saben, los medios de Nueva York son los más duros del mundo. He tratado con ellos desde mi época de jugador, y detestan el aburrimiento más que nada. No importa cuán grandioso sea el jugador, si sus palabras carecen de alma, giran sus copas de vino, cuchichean con el colega de al lado, o se concentran en cortar el bistec de su plato. Para ellos, los discursos de la cena son solo material para recopilar artículos. Pero cuando Ohtani comenzó a hablar en inglés, todos en el salón se centraron en el estrado. Incluso esos periodistas neoyorquinos, sarcásticos y siempre quejándose de algo, dejaron sus tenedores y cuchillos sobre la mesa y se quedaron mirando cada movimiento de Ohtani, como si hubieran sido hechizados. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La prensa informó que el inglés de Ohtani fue asombrosamente fluido, pero para mí esa no es la esencia. Mientras hablemos de si su pronunciación o gramática es buena, no hemos entendido su grandeza. Lo importante es la sinceridad con la que intentó dialogar con todos los presentes usando sus propias palabras. Esa sonrisa que muestra de vez en cuando en el discurso y su sincronización perfecta. Esas no son las acciones de alguien que memorizó el inglés. Es la abrumadora profundidad como ser humano lo que le permite superar la barrera del idioma y hablar directamente al corazón del oyente. Boone concluyó con una nota de rivalidad intensa. He visto a muchos jugadores batallar con la interacción con los medios, incluso en su lengua materna. Él lo logró perfectamente en un idioma extranjero y frente a los críticos más duros del mundo. Esto es un carisma que reside en una dimensión completamente diferente a la de su habilidad en el béisbol. Nosotros, los Yankees, llevamos el orgullo de las rayas y la victoria es nuestra obligación constante. Nuestros fans son severos y los medios no tienen piedad. En este entorno, siempre les predico a mis jugadores que sean caballeros, pero la figura de Ohtani esa noche fue el ideal mismo que yo busco en mis jugadores. Aunque es un jugador de los Dodgers, su comportamiento desprendía la dignidad de un verdadero rey, algo que recuerda a Derek Jeter o Mariano Rivera. Debo admitirlo, aunque me duela. Él podría ser una forma completa a la que el béisbol puede aspirar. Vi a uno de los periodistas veteranos en el salón mirándolo con la boca abierta, y tuve la certeza. Ohtani ha conquistado Nueva York solo con su humanidad. Por supuesto, no quiero que esto se malinterprete. Estos son elogios para Ohtani en smoking. Hacia él, con el uniforme puesto, mantengo la máxima cautela y la determinación de un rival a batir. Ustedes no pueden imaginar cuánto deseo rezar en el dugout cada vez que él sube al plato. Pero al mismo tiempo, como compañero de béisbol, siento una emoción secreta de poder vivir en su misma era y luchar contra él. Creo que la existencia de un muro tan perfecto nos hace más fuertes. Y aún así, su sensibilidad en el discurso me dejó boquiabierto. Hacer que el salón se animara de esa manera sin un intérprete, si le das un micrófono, ni un político podría competir. Tiene un talento innato para atraer a la gente y dominar el ambiente. Pero aquí, como manager de los Yankees, debo hacer una declaración. Estoy orgulloso de que sea la cara de esta era y agradezco que un jugador como él lidere la MLB. Entendí perfectamente que es el caballero más grande.
Por eso mismo, en el campo, lo aplastaremos sin piedad. Ese es nuestro máximo respeto hacia él. Además, Judge no se quedará callado. No se me escapó el brillo tranquilo en sus ojos mientras escuchaba la tormenta de elogios a Otani a su lado. Solo superando el muro gigante de Shohei Ohtani podremos resurgir como Yankees. La próxima vez que Nueva York quede en silencio, no será para escuchar el discurso de Ohtani. Debería ser en el momento en que nosotros, los Yankees, derrotemos a los Dodgers de Ohtani y levantemos el trofeo de la Serie Mundial. En ese momento, lo siento por Ohtani, pero le tocará lamentarse en silencio en un rincón.